Este es un panel sobre transparencia fiscal. Nos va a acompañar en la exposición Gabriel Gottlieb, que como venimos hablando tanto de BEPS, la verdad que es interesante decir que tenemos un maravilloso expositor BEPS, porque tiene sustancia, no podemos negarlo. Gabriel es contador y es abogado. Muchas gracias. Ha realizado la especialización en Harvard. Es socio de Marval desde el año 2000, trabaja en Marval desde el año 97. Ha escrito numerosos libros sobre la especialidad, principalmente financiera e internacional. Y bueno, sin sacarle más tiempo, comencemos. Bueno, muchas gracias a IDEA y a Carlos por la invitación, por la ocasión de pelotear ideas con colegas, a Gabriela por aceptar moderarme y a Guillermo por recordarme cuando escribía con el cabello negro todavía. Hay dos frases que me gustaría traer a colación antes de empezar. Una de Einstein, que decía que lo más complejo en el mundo era el impuesto a las ganancias. Y otra de Keynes, que decía, que era para mí brillante, que decía que el único esfuerzo, que evitar impuestos era el único esfuerzo intelectual que tenía recompensa. Me imagino que se refería a una recompensa tangible en dinero. El tema que vamos a hablar de transparencia fiscal es un tema de ilusión y es muy saludable que la ley, primero, que la reforma haya seguido lineamientos internacionales, que no nos hayamos apartado del mundo cuando no hay motivos para hacerlo. Y segundo, que lo haya hecho vía legal y deje de, como ha pasado muchas veces en estos temas con el fisco, de tratar de forzar la norma. Si una norma no está bien, lo saludable es modificarla, no tratar de forzarla como de nuevo ha intentado el fisco en varias ocasiones en estos temas. A ver si pasa. El supuesto básico es este, después lo vamos a ir complejizando, pero es, como decía en el título, una persona física que participa en una entidad no argentina que a su vez tiene rentas de fuente extranjera. Aclaramos que se trata de rentas pasivas. Pasivas son las rentas que básicamente en general son rentas de capital, rentas los intereses, los dividendos a los que nos refería Guillermo, las regalías, todo lo que hace una colocación de capital en el cual el individuo no tiene que hacer ningún esfuerzo. Es pasivo porque el capital solo genera, por lo cual adelanto, no tiene mucho sentido hablar de sustancia en estos casos, sí en otros que vamos a ver, porque por esencia no hay sustancia. Un capital puesto a trabajar no tiene nada alrededor más que ese propio capital, es paso del tiempo, como nos decía Guillermo. Se ha entendido que el tratar de grabar o el grabar estas situaciones en que hay una entidad no argentina obteniendo renta de fuente extranjera, que es una extensión del principio de territorialidad. Yo creo que no hace falta llegar a tanto, no se está forzando nada. Lo que está haciendo acá el legislador, siguiendo antecedentes internacionales, es desconocer total o parcialmente, la esencia de esta entidad argentina que puede o no tener entidad jurídica. Digamos, la sociedad, sea argentina, sea offshore, como mal se los denomina, es un vehículo para realizar negocios, para proteger activos. Es un mero vehículo, es una ficción que nos contamos los humanos como tales. Digamos, un pedazo de papel al cual, como ha dicho otro filósofo del derecho, es un centro de imputación de normas. Es atribuirle una norma y acá el legislador lo que tiene que hacer es simplemente decidir, el legislador impositivo con total autonomía, si se las atribuye a la entidad o a la persona. Y decide atribuírselos a la persona, pero por eso no se está alterando ningún concepto de territorialidad, sino que simplemente el legislador está diciendo, son rentas pasivas, primer elemento. Y segundo gran elemento, hay control, por lo tanto, la existencia de esta entidad, tenga personalidad jurídica o no, no altera la capacidad tributaria de esta persona física. Por eso es consistente que una reforma que trata de bajar el peso de la tributación en las empresas para llevarlo a las personas físicas grave este tipo de situaciones, en forma más rígida o más abarcativa que lo que estaba haciendo la ley hasta este momento. Estos antecedentes, digamos, más allá de volcarse en la BEPS, empiezan en Estados Unidos. En Estados Unidos se habla del CFC, que es básicamente Control Foreign Corporations, sociedades extranjeras controladas. La legislación americana es mucho más compleja que esto, se cita normalmente pero tiene como 7 regímenes especiales de diferimiento, tiene lo que se llama FIC, PIC, una cantidad de siglas según sean holding personales. Y es saludable que, creo yo, la reforma haya adoptado un criterio bastante más simple que el americano, que no se justifica, que es demasiado complejo. Yo tengo el tema que dejé de ser contador hace mucho tiempo, la mayoría de mis amigos son contadores y hace 3 meses que no puedo ver a ninguno. Me dicen, espera que pase junio. Bueno, espero que esto contribuya a que por lo menos esta parte de la liquidación sea más saludable, ¿no? Entonces se ha seguido lineamientos internacionales, pero los más tirando a los BEPS, que son mucho más simples que los americanos, que de nuevo son, para mi gusto, excesivamente complejos.
Ya anteriormente, digamos, lo que ha cambiado, esto ya existía en la ley, lo que ha cambiado es que el régimen anterior era muy laxo y ahora ha habido dos modificaciones. Primero, algunos avances jurisprudenciales se han volcado específicamente en la norma y otra es que se ha dejado esa laxitud. Básicamente, simplificando un poco, por razones de tiempo, teníamos tres tipos de régimen. Tenemos tres tipos de entidades si queremos hacer alguna clasificación que nos ayude a entender. Teníamos por un lado los entes sin personalidad fiscal, que esos eran transparentes, bueno, transparentes de nuevo con esta salvedad que estamos haciendo, que eso no se ha alterado. Teníamos los fideicomisos en los cuales la norma anterior simplemente decía que parecería, por lo menos como estaba redactada la norma previamente a la reforma, que había un diferimiento. Esto no le gustó al fisco porque decía en un fideicomiso, que después vamos a ver con más detenimiento, puede o no haber control, e intentó forzar la norma con casos jurisprudenciales que normalmente perdió, o que normalmente terminaron con lineamientos más precisos de cuándo o no hay control en los fideicomisos, y esos lineamientos son los que se han volcado básicamente en la ley ahora, con lo cual se evita gran parte de esta discusión administrativa y judicial. Y el tercer grupo es donde ha habido el cambio más sustancial, es el de las sociedades u otros entes con personalidad jurídica. La norma anterior tenía dos ejes demasiado simples, la simplicidad es saludable cuando no desvirtúa totalmente la norma. Básicamente lo que decía era, para que haya diferimiento bastaba con que la sociedad sea por acciones y que no estuviera en un paraíso fiscal. Además de otro tipo de normas, pero bastaba con estos dos ejes para evitar la aplicación del impuesto a las ganancias, o por lo menos para diferirlo hasta tanto se distribuyen utilidades. Acá hacía una distinción, digamos, hacía dos distinciones que creo yo carecían de sentido. El primero entre sociedades por acciones y sociedades que no eran por acciones. Esto creo yo lo hizo tomando un concepto societario argentino que básicamente distingue entre las sociedades de personas, como las SRL, las sociedades en comanditas en las cuales el elemento personal es más importante, y las sociedades por acciones que obedecen más a un esquema público. La realidad es que tanto, especialmente en Argentina, pero en el mundo también, pero en Argentina esta distinción no se da. La sociedad anónima se usa para la pyme y hay tanto control en una sociedad anónima como una SRL. ¿Por qué? No lo sé. Porque al dueño le gusta más decir que es director que gerente, porque suena más lindo, por lo que sea. Pero eso en la realidad no se da, esa distinción entre sociedades de personas y sociedades de capital. Además, muchas sociedades en el exterior, pasaba el C americanas o muchas compañías, no tienen acciones simplemente porque no es costumbre emitirlas, pero no hay ningún impedimento, y de hecho lo hemos hecho con una sociedad americana, no por acciones, emite acciones si quiere, porque la acción no es otra cosa que una forma de representar el capital, con lo cual usar eso como distinción para que haya una transparencia no tenía ningún sentido. La otra norma yo creo que quedó. El otro parámetro era el que no hubiera un paraíso fiscal, que era confundir el tema de la tributación con el tema del diferimiento. Esto se hizo cuando había un listado abarcativo, ya hoy en el mundo hay pocos paraísos fiscales, o por lo menos países no cooperantes. Y el hecho de que sea paraíso fiscal o no, bueno, en definitiva, impactará en un tax credit, pero no tiene por qué ser una causal per se de exclusión del régimen. Entonces lo que hizo el régimen es, en el caso de los fideicomisos o TRAS o figuras equivalentes, figuras en que haya desdoblamiento en el manejo de activos, incorporar pautas jurisprudenciales que vamos a ver rápidamente, y donde hubo la gran variación fue en las sociedades u otros entes con personalidad jurídica, que dejó estas dos distinciones que decíamos que no tenían mucho sentido y pasó a enunciar tres tipos, creo yo, para agruparlos sirve, por más que están un poco mezclados unos con otros, tres tipos de parámetros para saber si aplica o no este diferimiento a esa entidad que poníamos en la primera diapositiva. Hay requisitos de control, requisitos de actividades desarrolladas y requisitos de tributación en el otro país. En el control, para tratar de hacerlo simple o de sistematizarlo, en la primera parte tenemos básicamente lo que se llama en derecho control de derecho, digamos, tener más del 50% del patrimonio, o de los votos o de lo que sea para poder tomar la decisión de esa sociedad que estaba en el camino de las rentas pasivas. El segundo acápite apunta a todo lo que se conoce en derecho societario como control de hecho. Uno puede ser, y eso en el mundo ocurre, en general el control no se toma, sobre todo en las grandes compañías, con más del 50%, sino teniendo los votos para cambiar un directorio, para disponer de los bienes, etc. Esto hace falta, digamos, para distinguir quien tenga todos estos parámetros, así como el ejemplo inicial, es claro que si tiene su propia sociedad con rentas financieras tiene sentido tributarlo, no tiene sentido que alguien que tenga una acción de Apple en cabeza propia esté pagando por las acciones que Apple no distribuye, ¿no? Sería un disparate. Y esto ahí claramente no hay control, no hay disposición sobre la renta y estos parámetros ayudan a distinguir entre estas dos situaciones extremas.
Y el tercero mezcla una cosa que de nuevo que es ajena a este ámbito, pero está bien meterlo por la ventana, porque de nuevo ayuda a la simplicidad, por más que a veces hay que sacrificar la pureza técnica por simplicidad, y equipara control o dice no hace falta el control cuando el 30% del patrimonio esté compuesta por rentas financieras para sujetos del exterior. Esto es producto de esto que nos decían, de grabar la renta financiera. Cuando se graba la renta financiera, para mí uno de los aspectos más criticables de la reforma, se graba a los sujetos argentinos y no se graba al sujeto del exterior en la mayoría de las rentas, con lo cual existe la tentación o del sujeto de encapsular sus rentas financieras a través de un vehículo del exterior, o sin llegar a temas elusivos, un banco de afuera, y esto pasa muy a menudo, ofrece un fondo compuesto únicamente por activos argentinos exentos. Activos exentos por estar afuera, con lo cual el fondo argentino dice, quien vende un fondo argentino dice, che, yo, el fondo de ONs, el fondo de acciones, si lo negocio yo, fondo argentino, está grabado, si lo negocio un fondo hecho en el extranjero, genuinamente el extranjero, pero hecho con activos argentinos, va a estar exento, tengo una competencia desleal y un desincentivo. Entonces, por la ventana se puso este parche que no es estrictamente algo de control, sino que dispensa el control, porque acá lo que está atacando es, bueno, no me pongas como renta, como sujeto del exterior para obtener renta argentina exenta para este tipo de sujetos. En el segundo es el tema de las actividades, que básicamente, como decíamos, este régimen está hecho para actividades pasivas, pero se han puesto dos cosas más por la ventana. La primera es, bueno, por más que no sean rentas pasivas, quiero atacar también temas de nuevo, de ilusión ya propias de empresas activas argentinas, cuando esta empresa genera gastos directa o indirectamente, gastos deducibles para entidades argentinas. Y el tercero, que creo yo simplifica digamos, simplifica discusiones, es que dice que la empresa del exterior posee cualquier otro tipo de ingresos y no posee la estructura adecuada para generar ese tipo de ingresos. Esto creo, de nuevo, no es un tema de transparencia y ya estaba en la ley. El ejemplo clásico, empresa del exterior que brinda un servicio a la Argentina. Y uno dice, bueno, ¿quién está ahí? Nadie. Bueno, ¿qué servicio? Digamos, nosotros que vendamos servicios todos los días sería el ideal dar servicio sin nada, pero no se ha llegado a eso. Entonces, acá está la llave de la distinción. En la renta pasiva no hay sustancia porque no hay nada que, digamos, es el capital y paso del tiempo. Es tiempo que pasa y el tiempo no necesita sustancia para pasar. En cambio, en el servicio necesita estructura, pero esto era antes de la reforma y no es un tema de transparencia, es un tema de que, y eso lo veíamos y sigue estando antes de la reforma, había personas, contribuyentes con sociedades en el exterior, que el director era la misma persona, la esposa, el hijo, las decisiones se tomaban en la Argentina. Entonces, no hacía falta ni siquiera ir a la norma tributaria, ya la norma societaria, hace varios años que la IGJ ha dicho con razón, esto es una sociedad argentina, vos podés llamarla sociedad del extranjero, pero si el director está en la Argentina, si las decisiones se toman en la Argentina, si es servicio que físicamente está en la Argentina, con lo cual no tiene forma de darlo fuera, estamos hablando de una sociedad argentina. Insertarlo en esto, digamos, no es bueno técnicamente, pero está bien para terminar todas esas discusiones de si hay sustancia o si no hay sustancia. Va a decir, ni siquiera lo vamos a discutir, o esa sociedad va a ser transparente. Y esto que hablábamos de situación fiscal, que hace lo del tax credit, bueno, y creo que también tiene un tema de practicidad, tiene que estar, tiene que ser para excluirse, que no esté en un paraíso fiscal o país no cooperante, y además que haya este umbral del 75% del impuesto a la renta, porque si no, no tendría aplicación. Si fuera un país con alta gravabilidad del impuesto, no tendría sentido ni para el contribuyente hacer este esquema si la motivación fuera únicamente impositiva, ni para el fisco tratar de gravarlo en forma inmediata. Bueno, acá una síntesis de las rentas, ahí en el anterior sintetizamos los tres parámetros, acá el tipo de rentas, que de nuevo, si bien este es un régimen hecho para rentas pasivas, por la ventana se han colado otras cosas, como rentas argentinas exentas para sujetos del exterior y rentas donde no hay sustancia, donde no son, si bien son activas, prestaciones de servicio, suministros, todo lo que sea, pero no hay una sustancia que la respalde, que de nuevo se podría haber resuelto aún en sustancia y yo creo que los casos en ese sentido van a seguir. Primero porque estaban antes y porque estaban ahora. Digamos. La norma para la transparencia pura, para aquellos casos anteriores, que simplemente se trataba de una sociedad con rentas pasivas, ha dicho, creo yo, con criterio, que ha establecido una norma de transición que dice, bueno, para atrás no se aplica la transparencia, para adelante sí. Todos los dividendos que distribuyas yo te aplico sin admitir por la contraria una presunción de que vienen de la vieja época. Todo lo que veniste difiriendo, bueno, el día que distribuyas tenés que pagar. Que ahí no sé si no hubiera sido saludable, desde el punto de vista lógico hace todo el sentido,
hacer algo como lo que está haciendo Trump, que por más loco que sea, dije, mire, lo que ha dicho es Estados Unidos tiene millones, billones de dólares diferidos, le ha dicho a toda la gente que difirió, bueno, si lo traen van a pagar poco o nada. Y eso lo ha resultado, han venido más de 200.000 millones de dólares de ganancias que estaban estacionadas con la condición de traerlas a Estados Unidos. Entonces, creo que podría haberse intentado algo similar. Pero más allá de eso, tiene sentido este régimen de transición. Lo que yo creo no va a regir para estos casos de sustancia, porque si no tenía sustancia es cuestionable. Y de hecho a nosotros nos ha pasado, cuando la ley de sociedades, cuando la IGJ empezó a aplicar activamente la ley de sociedades y nos dijo, bueno, estas sociedades tráiganlas a la Argentina, nosotros empezamos para varias sociedades del exterior a traerlas a la Argentina, redomiciliarles, es un trámite que la IGJ acepta y que se puede hacer. Y cuando le pedimos al fisco, che, está bien esto, el fisco nos dijo con criterio, está bien que la redomicilies, pero no quiere decir que yo no pueda ir para el pasado y mirar si todo este tiempo si no te tendrías que haber redomiciliado un buen rato antes, o no redomiciliado, seguir como extranjera pero pagando como argentina. Hay una consulta que nos dice específicamente eso. Por rápido, bueno, estoy quedando sin tiempo. En el caso del fideicomiso, estas estructuras que hemos visto han pululado estos años, que tienen un montón de beneficios además de los fiscales, que son totalmente difundidas en el mundo por razones, por más que han sido demonizadas por la prensa, por los Twitter, la verdad que tienen mucho sentido en temas patrimoniales, en temas de protección de nuevo de patrimonios personales, en esta época que hay muchas pymes complicadas y que a veces el empresario necesita decir, che, hasta acá llego con mi patrimonio personal y todo esto lo resguardo. Bueno, en todos esos usos, lo bueno, como decía, es que se ha volcado en la ley 3-4 parámetros. Primero la idea base, que no estaba en la ley antes, que dice el fideicomiso paga cuando este fiduciante, esta persona que transfirió bienes para que se den a favor de otro, mantiene el control. ¿Y qué parámetros toma por el control? Los que ha establecido la jurisprudencia administrativa y judicial, que básicamente son que el fiduciante lo haga revocable en el sentido que pueda volver a hacerse de los bienes de cualquier manera, que el fiduciante coincida con el beneficiario, ahí habrá que haber una cantidad de pautas que hace si es el beneficiario, si hay otros beneficiarios, si hay que hacer un prorrateo o qué. Y la tercera es más vaga y más general, pero está bien y es difícil encauzarla aún con un decreto porque es muy casuística todo el tema de fideicomisos, que es básicamente si el fiduciante sigue con poder sobre los activos, puede decidir o no decidir una inversión, entonces voy a asumir a fines fiscales que este fideicomiso no existe. Que es mucho más sano que tratar de hacer lo que decía el fisco, que decía, bueno, como la ley no sustentaba su posición, decía, bueno, este es un falso fideicomiso. No, este es un fideicomiso genuino, pero yo, legislador tributario, decido ignorarlo. Es otra cosa muy distinta. Por último, ha quedado muchísimos aspectos a considerar. Hay un muy buen artículo de Gabriela que se los recomiendo. El vicio de leer genera otro vicio que es el de recomendar y molestar a los demás, pero hay un muy buen artículo de Gabriela explicando las contradicciones de la ley en un punto que es un eje fundamental, que es decir, dentro de los muchos interrogantes que hay, yo creo que esto es clave hasta para nuestra salud mental, que es todavía más importante que la recaudación, que es vamos operación por operación en esta transferencia. Entonces tenemos que ver que la norma en muchos lados, para muchos temas parecería decir que sí vamos operación por operación, entonces tenemos que ver si el subyacente es un bono exento o un bono brasileño, si paga el 15 como si fuera una ON argentina, pero no ha sido claro en determinar, o ha sido peor que no claro, ha sido contradictorio en decir si esto se liquida a nivel de ejercicio, se consolidan todas las ganancias o se va operación por operación. Operación por operación es colapsante, además con la cantidad de regímenes distintos que hay. Nosotros nos vemos con la pregunta de los bancos desde un punto de vista más jurídico y de los contribuyentes, ¿qué hago? Y la verdad que la respuesta es todavía no sabemos qué tipo de información, si hay alguna que se puede ir adelantando, tax credit, cobro de cupones, de vengamiento, pero hay otra que permanecerá. Y dentro de las muchas dudas, yo creo que esta es una de las claves para legislar y que hay espacio reglamentario para hacerlo correctamente. Yo tengo una preguntita más que creo que era de las importantes que nos habíamos planteado, es, bajo este nuevo contexto, si las sociedades del exterior van a seguir siendo utilizadas o no, ¿no? Porque vemos que en muchos sentidos se las critica, se las cuestiona, luego tenemos este régimen donde quizás terminemos en una transparencia plena, esperemos que no, digamos, operación por operación. Entonces, ¿para qué tendríamos las sociedades? Sí, las sociedades, como decía, se han demonizado y si es una sociedad offshore parece que se convirtió en una cosa con un monstruo, con tentáculos que anda caminando por la calle, cuando es un pedacito de papel al cual un legislador en algún país dijo esto es un centro de normas, de imputación de normas, y el legislador argentino dice sí, no, y nada más que eso. Sí.
Pero tiene muchísimos usos. De nuevo, el descubrimiento de América empezó con una sociedad anónima. Hay un antropólogo israelí que dice la única distinción entre nosotros y los demás monos es que tenemos la capacidad de inventarnos cuentitos y creérnoslo. Y pone dos ejemplos. Uno es que existe el cielo y otro que existe una sociedad anónima. Y siguen muchísimos usos que exceden a este. Exceden, digamos, la planificación patrimonial, los impuestos en otros países. En Estados Unidos el impuesto a la herencia es brutal. Sí. Entonces, cualquier banco americano recomienda cuando hay una tenencia importante de títulos la posibilidad de evitar conflictos hereditarios. Entonces, habrá que ver si además del impositivo no hay ninguno de estos otros que ya ha perdido vigencia, como decías, o hasta puede impositivamente servir como simplificación o consolidación, si además, si no se da esto a nivel impositivo, si se da alguna de estas otras ventajas. Bueno. No tenemos otras preguntas, la verdad que me parece que fue breve, casi como en la lectura del prospecto, digamos, de los laboratorios. Muchas gracias, Gabriel.